Hanal Pichán, Alimento de las Ánimas, Valerio Bonfil, Teresa Ramallo, Juan Carlos Rodríguez. El Canal Pichán es la celebración en la que se ofrenda comida y bebida a las ánimas de los fieles difuntos en Yucatán. Es el rito más importante de esta ceremonia, practicada para la mayoría de las familias de la entidad. Es la ceremonia de ceremonias, realizada para honrar a nuestros ancestros, para establecer y mantener el vínculo entre vivos y muertos. La heredamos de nuestros padres y abuelos, quienes nos enseñaron las costumbres de respetar y recordar a los que nos han adelantado en el camino. Al comenzar el otoño, en los días dedicados a celebrar a los difuntos, los yucatecos hermanamos nuestra ceremonia colectiva y, como cada año, realizamos el ritual de la muerte en un ambiente cálido en el que la generosidad, el trabajo en común y la religiosidad popular se usan para reafirmar nuestras raíces. El Canal Pichán es celebrado por los yucatecos de todas las posiciones socioeconómicas, preferencias políticas, niveles educativos y credos. En el medio rural es una tradición viviente. Los altares están en cada casa. El olor de las ofrendas aromatizan los pueblos. Los rezos y las letanías los invaden de murmullos y las velas iluminan el paso de las ánimas. En las ciudades, los altares también están presentes, aunque con variaciones. Las familias los decoran según sus posibilidades económicas y apetencias culinarias, y así, por ejemplo, las flores silvestres tradicionales son sustituidos por gladiolas, claveles y crisantemos, los dulces por pasteles y donas glaciadas, el atole y el balché por vinos y licores. Hay familias que no elaboran sus altares, pero no por ello dejan de celebrar estos días con una gran reunión familiar, comiendo pipollos y toda la gama de platillos que componen la tradición culinaria del Canal Pichán. Pocos cocinan enterrando los alimentos ofrendados, la mayoría los cuece en hornos domésticos o los envía a las panaderías, otros lo compran en restaurantes y supermercados. De una u otra forma, mantenemos viva esta tradición y la reafirmamos anualmente, aunque muchos desconozcamos su origen. Y, precisamente por ello, estas páginas enriquecidas visualmente con el trabajo de nuestros creadores plásticos vivos y muertos persiguen y difundir y fomentar el significado que tiene esta celebración, fortalecerla por ser esencia extrañable en nuestra identidad cultural. Los mayas. La muerte es una constante en el pensamiento humano. Desde los tiempos más remotos, explicar el hecho natural de morir intrigó y atemorizó a la humanidad. La fe y las teologías de distintas épocas le dieron explicación mediante cosmogonías en los que la muerte perdió su función terminal de la nada para convertirse en la esperanza de existir en cambio de sustancia con otra vida en un más allá. Los mayas concebían el tiempo en forma cíclica, concepto fundamentado en el eterno movimiento del sol, la luna y los cuerpos celestes. Lo consideraban un atributo de los dioses, por ello lo llevaban a cuestas. Tenían ciclos cortos, como el Huinal, de 20 días, y otros largos como la llamada rueda calendárica, resultado de combinar el calendario sagrado llamado Tzolk'in en 260 días, 13 numerales con 20 nombres, con el Yaba o año solar de 365,
18 meses por 20 días y un periodo de 5 días considerados aciagos. En este engranaje de 52 años en total, las fechas no se repetían sino hasta iniciar el nuevo ciclo. Esta concepción estaba ligada a un espacio universal en el que tenía lugar el fluir infinito del tiempo. Estaba constituido por la Tierra, que era un plano rectangular, con 13 planos celestes por arriba y 9 mundos inferiores por abajo. En el centro había una ceiba, el Yashche, sagrado y primigenio árbol verde de la vida, que atraviesa todos los espacios uniéndolos entre sí. Creían en un solo Dios llamado Yunak Kul, creador de los cielos, la tierra y de todo lo existente en esta vida. En las esquinas del mundo estaban los Bacabes sosteniéndolo, cada uno de sus características propias. Al norte estaba Shaman y su color era el blanco. Al sur, Nohol, de color amarillo. Al este, Lakin, con un color rojo. Y al oeste, Chik-In, al que le correspondía el color negro. Los 3 espacios celestiales eran llamados Os-La-Juntik-Ud y correspondían a las ramas superiores más frondosas de la ceiba, a cuya sombra se gozaba de frescura y descanso eterno. Cada uno estaba regido por una deidad. Las raíces gruesas y profundas del Yache conducían a los 9 mundos inferiores o Volontiku, cada uno vigilado por su guardián protector. Este era el lugar en que los ciclos de los humanos se enlazaban a las secuencias divinas que regían su destino. El recorrido del sol, principio de vida y movimiento, asciende de oriente iluminando los cielos hasta ocultarse por el poniente y penetra en el inframundo convertido en jaguar para luchar contra las fuerzas de la oscuridad durante la noche y renacer triunfante una vez más y otra y otra y otra. Esta cosmovisión estuvo y está presente en la cultura maya. Normó la economía de la vida cotidiana, los saberes, las fiestas y los rituales, el culto a los dioses, la simbología del arte y la arquitectura. Para los mayas, la vida humana estaba constituida por el Pichán, regalo que los dioses entregaban al hombre desde el momento en que era engendrado. Este fluido vital determinaba el valor y la energía del individuo. Era una fuerza que condicionaba la conducta de cada hombre y las características de su vida futura, el elemento que viajaría al inframundo al sobrevenir la muerte física. Creían que el mundo de los vivos, el de los muertos y el de los dioses estaban unidos por caminos en forma de serpientes fantásticas por donde transitaban las ánimas. Estos lazos eran fervorosamente mantenidos mediante ritos propiciatorios, las rezos y plegarias. Conducían a los difuntos hacia el cielo correspondiente y eran también el camino de retorno desde su lugar junto a los dioses hasta su resurrección en el vientre de las mujeres embarazadas. Los guerreros muertos en batalla, las mujeres fallecidas durante el parto, los sacerdotes, los sacrificados y los miembros de la élite social viajaban al cielo más alto y paradisiaco. El suicidio era una forma segura de pasar a mejor vida, un cielo con muchos deleites, regido por la diosa Ishtar, esperaba al transfuga de este mundo. Las ánimas en pena, o el ánima sola, habitaban en el Mitnal, Shimbalja, en el Popol Vuh, el plano más profundo de Polotik-U. Para llegar a él descendían por las raíces del Yache hasta las aguas de un cenote que las conducía a las extrañas del lugar donde las sombras se desvanecen, territorio custodiado por los dioses Apuch,
Yum Kimi y Kisim. Los mayas recibían la muerte como un evento natural. Apenas fallecía un individuo, se le amortajaba y para evitar la falta de alimento en su otra vida, se le ponía en la boca masa de maíz molido. En su tumba se colocaban junto a él ofrendas que mostraban su rango social, oficio y sexo, así como sus pertenencias. Si era guerrero, se le ponían sus armas; si era sacerdote, sus libros sagrados, sus cuentas para predecir el futuro; si era mujer, las piedras para moler maíz y sus herramientas para tejer. Además enterraba a un perro que guiaría al Pisham de sus amos en el azaroso viaje a la eternidad. Del día, los deudos lloraban al difunto en silencio y de noche lo hacían con gritos y lamentos. El paso de la vida a la muerte era difícil y delicado. Se creía que las almas de los muertos no abandonaban la tierra inmediatamente después del deceso, permanecían entre sus familiares, llevando la vida de costumbre sin darse cuenta de su cambio de estado. La revelación de lo ocurrido tenía lugar días después y hasta entonces el alma emprendía el viaje al lugar que le correspondiera. Este trance se prolongaba con las almas de los adultos, las cuales resistían dejar el cuerpo por temor a los Okol Pisham o ladrones de almas que rondaban en los momentos de agonía. Este peligro era sorteado mediante la presencia de un Akin para auxiliar al moribundo, poniéndolo bajo la protección de Yunan Ku. Cuando la agonía se prolongaba demasiado, un familiar le daba al difunto 12 azotes suaves con una soga para aligerar la partida del alma que al desprenderse del cuerpo salía de la casa por las pequeñas aberturas de los extremos del Ho-Na-Che o viga mayor. A los muertos comunes y sin rango se les sepultaba bajo el piso de sus casas o en la parte trasera de estas, que posteriormente eran abandonadas por los familiares. Por el contrario, los señores y gobernantes eran enterrados en hermosas tumbas, algunas de ellas de las más exquisitas arquitectura, en cuyas paredes la pintura y la escultura contaban la historia de las dinastías y los linajes sagrados. Sus rostros eran cubiertos con máscaras de mosaico de jade, símbolo de abundancia y vida. Los nobles, los guerreros y los sacerdotes prestigiados socialmente eran incinerados y sus cenizas se depositaban en urnas de barro en forma de ollas o figurillas, o bien se les cercenaba la cabeza para reverenciarla. Esta se cosía, se descoronaba y se partía en dos, aserrándola de lado a lado. La parte frontal se pintaba con betún o era modelada con los rasgos del difunto en los espacios vacíos, decorándola con piedras preciosas. Estos cráneos se custodiaban en los altares familiares, cuyo diseño reproducía la forma del universo. Las mesas de los altares era el plano rectangular que representaba la tierra. Sus soportes, los bacabes, eran 4 horquetas que se prolongaban por encima de este plano y se amarraban con corteza de árboles, haciéndolas convergir en el centro de la mesa. En ellas se depositaban copal, agua, sal, fuego, miel, maíz, cacao, balché, pozole, semillas, frutas, plumas, piedras preciosas, algodón y cera, ofrendas benditas para propiciar el feliz encuentro de los pishanes con la madre tierra. Los españoles. En la primera mitad del siglo XVI tuvo lugar el suceso que afectó dramáticamente a todas las culturas mesoamericanas, la conquista política y espiritual de los antiguos mexicanos. Las provincias mayas
fueron sometidas por los conquistadores europeos que merodeaban estas tierras desde 1517. Las crónicas nativas registran el evento. Así también dijeron nuestro gran señor Arnaud Pech, don Francisco de Montejo Pech y don Juan Pech, cómo fueron nombrados cuando les entró el agua en las cabezas por los padres, y el adelantado en el capitán que vino como cuando llegaron aquí a la tierra de Yocolpetén, que fue nombrado de Yucatán por nuestros primeros amos, los españoles. Historias y crónicas de Chac Suluk Chen. Los nuevos señores trajeron esclavitud y persecución, imponiendo sus creencias y pesadas cargas tributarias. La religión y los dioses nativos fueron proscritos por los demoníacos. La evangelización fue implacable, tomó los caminos de la crueldad y la violencia, así como las vías más sutiles de la dominación espiritual, los autos de fe, la horca, la hoguera, las orejas cortadas y los sanbenitos fueron insuficientes. Entonces los religiosos aprendieron la lengua y estudiaron la cultura, la historia y la medicina nativa para encontrar la fórmula para que acabara para siempre con las idolatrías. Fue inútil, la cosmovisión maya pervivía. Los rituales se escondieron en las cuevas, se practicaban en la soledad de las milpas e incluso en los mismos templos cristianos en cuyos cimientos yacían las mayas. A pesar de la tenacidad de la política de dominación, las creencias nativas nunca desaparecieron, fueron mezclándose con las cristianas. La sociedad resultante de aquella conquista fue una amalgama de culturas, creencias, saberes y distintos colores de piel. Para el siglo XVIII, la manera en que los mayas concebían el mundo era un producto mestizo, en cuya matriz cultural se amalgamaron las creencias importadas. La ideología de los conquistadores modificó ritos y cosmovisión. Los conceptos sobre la muerte se transformaron al contacto de las ideas que imponían los vencedores. Los españoles creían en el concepto occidental judeo-cristiano del tiempo lineal. Comenzaba con la creación divina y a partir de ahí todo se sucedía sin retorno ni repetición. Los 7 días de la creación, el nacimiento de Cristo que dividió la historia en un antes y un después, la consumación de los siglos con la segunda venida de Jesucristo y el juicio final. La prolongación católica de la vida en el más allá coincidió con la maya, si bien sustancialmente transformada. Los 13 cielos y los 9 infiernos, espacios a los que iban los muertos en la cosmovisión maya, se redujeron a 2, la gloria y el infierno. El lugar que le correspondía ya no sería determinado por la manera de morir o por el grupo social u oficio, sino por la conducta en vida, es decir, por las buenas y las malas acciones que se hubiesen realizado. Las ánimas ya no recorrían un largo y penoso camino para ir a los cielos o a los infiernos. En consecuencia, tampoco se enterraban junto a los difuntos los elementos necesarios para poder llegar a la frondosa ceiba o librarse del temido Mitnal. Hunakul se convirtió en Dios Padre, los 4 Bacabes en Jesucristo y el Dios de los viajeros Echua en el Espíritu Santo. Los sacrificios humanos fueron sustituidos por el de Jesucristo en la cruz. La herida en el costado, ocasionada por los romanos, fue interpretada como que éstos le arrancaran el corazón en ofrecimiento a los dioses. Las 4 esquinas del mundo se materializaron en la cruz de colores. Al norte blanco era la cabeza de Jesucristo, en el este el color rojo y en el oeste el negro. Eran sus brazos, el sur el color amarillo, sus pies y el verde del árbol de la vida, su cuerpo.
El entierro devino en la ceremonia mortuoria para todos. La cremación fue prohibida para no exterminar el cuerpo tan necesario para el día del juicio final. El retorno a la vida se convirtió en un imposible. No había reencarnación en esta nueva cosmogonía. Todas las almas de los difuntos, exceptuando a los que iban al infierno, regresaban en forma esencial a la tierra una vez al año por un lapso de 8 días para permanecer con sus familiares y amigos. Esta creencia dio origen a la celebración del Día de Fieles Difuntos. En cada casa se improvisaba un altar en que se ponía una cruz verde simbolizando el yache, una vela encendida, 4 jícaras de atole nuevo, una en cada esquina del altar y una esquina en el centro, que representaba los puntos cardinales y a la ceiba, 7 montones de 13 tortillas cada uno, que recordaban los numerales del calendario Solkin, y 4 recipientes con carne de puerco o pavo guisado en achiote, bicha orellana o en chinmole, y como en otras ceremonias, el total se procuraba colocar en el altar 22 ofrendas en honor a los 13 dioses de Oxalanticul y a los 9 de Bolonticul. La celebración consistía en agasajar con comida, bebida y rezos a las almas de los familiares y amigos fallecidos, el primer día a los niños y el segundo a los adultos. Las almas infantiles llegaban en la madrugada, por lo que se le encendía una vela en sus tumbas para que vieran bien su camino. Eran recibidas con un de Axa y Yaquinal. Por la tarde se le ofrendaban platillos especiales como chakbil, cash, kabikum, yuca, con miel de abeja, atole nuevo, tanchua, ishwa y otras golosinas que eran repartidas entre los asistentes y compartidas con los vecinos cuando terminaban los rezos. Los adultos también llegaban por la madrugada y eran agasajados de igual manera que los niños. Sus tumbas eran limpiadas y decoradas con flores chang-si-in-in, seapal niña, cherimal, pero no se les encendían velas por creer que las almas mayores sí veían su camino. Tanto en el día de los niños como el de los adultos se llenaba una jícara con un poco de la comida y la bebida ofrendadas para colocarlas en un chuyuk pendiente de la entrada de la casa, destinada al ánima sola que no tiene quien la recuerde. Al finalizar su estancia en la tierra, las ánimas eran despedidas con igual fervor y una nueva ofrenda de ricos manjares y golosinas. El séptimo día a las almitas y en el octava u ochavario o los mayores. Entre los platillos que se ofrendaban en estos días estaban incluidos los llamados pibilcá, pibilquequén y pibilcuts, grandes tamales pip, es decir, cocidos bajo la tierra de masa coloreada y condimentada con achiote, rellenos de carne de gallina, puerco o pavo de monte. La muerte en Yucatán. En la cultura yucateca, todo es vida y la muerte es parte de ella. No es el final, es el inicio perpetuo. Ella nos ofrece y sucede. Sin el deceso de nuestros ancestros, no tendríamos la vida. En Yucatán, la muerte es vista como continuidad, permanencia y renovación. Todas las cargamos en nuestra compañera de viaje. Nos alerta contra el peligro, recordándonos a cada momento nuestra naturaleza mortal y limitada. El antropólogo José Tecpot, 1949-1985, fundador de la Unidad Regional de Culturas Populares de Yucatán, rescató de la tradición oral este hermoso poema. Tukul inkap ujahal kap, tukul inka ujokol kim, tech tun y tukule,
Tech can abyss in Paul Chikin. Pensando estoy cuando amanece, pensando estoy cuando cae el sol. Entonces tú, pensamiento mío, has de llevarme hasta la muerte. Estas palabras ilustran claramente el por qué nos relacionamos con la muerte con naturalidad. Los yucatecos nos revaloramos en el canal Pichán, reconocemos nuestras sólidas raíces mayas y todas las influencias culturales que lo matizan. Recordemos que los españoles trajeron un catolicismo híbrido por el que se infiltraron América desde las prácticas más antiguas de los pueblos celtas e iberos hasta los medievales de musulmanes y judíos, y que la población africana esclavizada también trajo su equipaje de creencias y dioses que acabó entretejido con el de los nativos. Por su ubicación estratégica en el Golfo y en el Caribe, Yucatán es y ha sido un enclave en la economía internacional al que arribaron, además de europeos y africanos, chinos, coreanos, sirio-libaneses, cubanos, mexicanos de todo el país y norteamericanos. Por ello, el canal Pichán en esas tierras ya no es una manifestación cultural homogénea, sino una práctica llena de matices familiares, étnicos y de grupos. Tiene lugar los días 31 de octubre para las almas infantiles, 1 de noviembre para las adultas y el 2 para los fieles difuntos, y se prolonga por 8 días en algunas comunidades. Desde unos días antes, panaderos, alfareros, comerciantes, carniceros y agricultores seleccionan y preparan para su venta los artículos y productos agrícolas que la tradición exige. Las flores en los mercados encienden el ambiente de fiestas, mientras los marchantes los invaden para comprar hojas de plátano, espelón o frijol tierno, masa nueva, carnes, condimentos, velas, incensarios, frutas y dulces tradicionales. Las iglesias fortalecen sus actos litúrgicos y sus servicios. Las escuelas y los centros culturales de la capital y los municipios organizan concursos y muestras de altares de canal Pichán, y los centros comerciales, las tiendas de electrodomésticos, las empresas transnacionales y los hoteles adornan sus espacios con globos de colores negros y naranjas, brujas, calabazas, búhos, característicos de Halloween, celebración norteamericana que ha adquirido mucha popularidad en Yucatán. Con días de anticipación, los familiares de los muertos acuden a los panteones para arreglar las tumbas, las limpian, les encienden velas, arreglan las cruces y las adornan con flores típicas de la temporada, predominando los colores amarillo y morado, y dan comienzo a los preparativos para hacer las ofrendas cuya esencia nutrirá a los muertos. En mesas de uso cotidiano, cubiertas con manteles limpios y bordados, se pone la tradicional cruz verde, los retratos de los difuntos y la comida y bebidas que más apetecían en vida, acompañándolas con frutas, flores, velas, panes, cigarrillos, sal y un vaso con agua. Esto último es indispensable, pues el ánima viene sedienta de tan largo y deberá ser alimentada para resistir tan duro esfuerzo. Por ello, la ofrenda es generosa. Además de los mugbipollos o pibes, se ofrecen platillos tradicionales como relleno negro, relleno blanco, frijol con puerco, escabeche oriental, mechado, puchero, tamales, chachahuajes, chile habanero, naranjas dulces, mandarinas, plátanos, yuca, camote, jícama, macal, dulces de coco, de pepita de calabaza, de cocoyol, cicote en almíbar, calabaza melada, melcochas, arepas, panes dulces y miel. En algunas comunidades del sur, centro y oriente del estado, es costumbre colocar velas en las albarradas para iluminar el trayecto de las ánimas.
e impedir que sean molestadas por los demonios. En la víspera de la celebración, se cree que cae una ligera llovizna porque los muertos lavan sus ropas para venir a la tierra. Asimismo, se considera que los cazadores de venado no deben de ir a la cacería, pues corren el peligro de dispararle al alma de algún tirador difunto, y las bordadoras de huipiles no deben trabajar en esos días, pues pueden coser la piel de algún muerto. A los niños recién nacidos se les anudan hilos de color negro en las muñecas para protegerlos de los malos espíritus que rondan en esos días. Las mujeres limpian muy bien las casas y con agua y hojas de siricote lavan los banquillos, las mesas, jícaras y hamacas. Los hombres, por su parte, barren los solares para que las ánimas no se encarguen de hacerlo. Para que los pichanes acudan a recibir las ofrendas, es preciso rezarles, quemar incienso y entregar los alimentos con oraciones y rosarios de 5 a 15 misterios, con cantos que se acompañan con música de serafina. El canal Pichán o comida de ánimas es un ritual especial y en su realización interviene toda la familia y las mujeres son las encargadas de elaborar los alimentos y colocar el altar para las ofrendas. Los hombres excavan el agujero y realizan el mug para hornear los movipollos, platillo especial para esta ocasión. Se cubre la mesa con un mantel blanco con bordados en color. Se ponen en la cruz e imágenes de santos, flores amarillas de Expujú, San Diego, hojas de ruda y albahaca, y un vaso con agua, las bebidas y los alimentos que agradan a las ánimas infantiles, pollo con caldo, tamales, panes dulces, mazapanes en forma de animalitos, hojarascas, galletas, chocolates y frutas de la temporada como naranja dulce, mandarina, plátano y jícama. Se complementa la mesa con velas de colores, juguetes tradicionales y un incensario. Altar de adultos. Para estas ánimas, la mesa se cubre con un mantel blanco con bordados en color negro. También se coloca una cruz e imágenes de santos, así como los retratos de los difuntos. Se ofrendan jícaras con tan, chuá, un vaso con agua, molvipollos y el platillo para que el difunto apetecía y disfrutaba en la vida. Se acompaña con panes, frutas, flores, velas grandes, de preferencia blancas y de cera, incensarios, aguardientes y cigarros. Altar de ánima sola. A un lado del altar familiar se coloca una mesa pequeña cubierta con un mantel blanco, sobre la que se pone una vela blanca, un vaso de agua y un plato de comida. Manifestaciones culturales asociadas a la muerte. El concepto de la muerte y sus prácticas rituales fueron reinterpretadas en la conformación de la sociedad mestiza que hoy es México. Las costumbres nativas fueron enriquecidas con las importadas y viceversa. La convivencia de gente de distintos colores de piel, con sus diferentes sentires y quereres, todos sujetos a un esquema dominante de las creencias, entretejió el enjambre de tradiciones que caracterizan nuestra cultura popular. Desde los tiempos coloniales, las costumbres de los grupos étnicos sujetos al dominio de los españoles fueron consideradas como transgresoras de las creencias cristianas. Las danzas mitotes, jácaras, mojigangas de indios negros, chinos y mestizos de todos los colores fueron perseguidas por la Inquisición. En un corrincho de hombres y mujeres se cantó a dos voces y con risas de las concurrentes el verso siguiente: a San Miguel te pareces en el ombligo, porque tienes debajo al enemigo. Su contenido de crítica política, sátira religiosa y erotismo atentaba contra las buenas costumbres. Eran las diversiones del populacho que después de los albores diarias
se reunía alrededor de fogatas para entonar coplas rimadas que hacían mofa de las autoridades, satirizaban las políticas oficiales, transmitían los acontecimientos del vecindario, los delitos, en fin, los sucesos diarios entre una población analfabeta en su inmensa mayoría. Era el medio más ágil para comunicar los eventos del interés popular. En todo el folclore mexicano están presentes las danzas acompañadas de coplas, de humorísticos duelos verbales, hombres entre dos hombres, entre un hombre y una mujer, un anciano y un joven, o entre grupos musicales. De esta tradición popular salieron también ya las llamadas calaveras, versos rimados que se escriben para el Día de los Difuntos, jugando con las palabras y los aconteceres, haciendo pasar a los vivos por muertos. Epifarios satíricos hacen mofa de los acontecimientos y sus protagonistas, los políticos, las autoridades, los chismes del barrio o pueblo, el alza de precio, los servicios públicos, las catástrofes naturales, etc. Los relatos de aparecidos y almas en pena que narran los mayores en esos días es otra vieja tradición oral que viene transmitiendo para mantener vivo en la memoria el retorno de los muertos en este mundo. Esto sucedió hace pocos años en una ciudad del interior del estado, en la víspera del Día de Muertos. María pidió permiso a sus padres para asistir con sus amigas a un baile de Halloween. Le concedieron el permiso, pero le dijeron que, antiguamente, la gente no acostumbraba a salir por las noches, y menos asistir a los bailes en esos días, pues estas fiestas son una falta de respeto a las ánimas que, según se cree, rondan la comunidad. María no tomó en serio estos comentarios y se fue al Halloween muy contenta. Allí conoció a un joven bien parecido, atento y caballeroso, pero con un aire de misterio que por la luz tenue y el sonido estridente de la música no logró descifrar. Los jóvenes bailaron y bailaron hasta el cansancio. Pasaba la medianoche. El muchacho le comentó que venía de un largo viaje e iba a partir, invitándola a acompañarlo. María se olvidó de todo y de todos y aceptó la invitación. Pidieron un taxi y se dirigieron con rumbo al poniente de la ciudad hasta llegar a una casona con muros y rejas grandes, donde el ruido y las risas indicaban que también había fiesta. Se bajaron y el misterioso joven se le pagó al chofer. Fue la última vez que se vio a aquella feliz pareja. Al día siguiente, el taxista cayó en la cuenta de dos cosas. El dinero con que le pagaron eran billetes sin valor desde hacía mucho tiempo, y aquella casona era el cementerio general. Los refranes y dichos revelan con su sabiduría popular que a pesar de la muerte ineludible, la vida continúa. Entiendo que a veces para soportar la muerte se necesita calentar la carne con alcohol y distraer el alma con leyendas. Unos aluden a la valentía de los yucatecos ante la muerte, otros hablan de ella con ironía, con temeridad o con un sentido lúdico. El que por su gusto muere, que lo entierren parado. Cuando entierren a mi suegra, que la entierren boca abajo, para cuando se quiera salir, se vaya más para abajo. El arrimado y el muerto a los 3 días apestan, el muerto al pozo y el vino al gozo. Nuestros poetas y compositores siempre han visto en la muerte una fuente de inspiración. Luis Pérez Sabido tiene un poema llamado A la muerte, que comienza parafraseando a Elvia Rodríguez Cirerol, 1941-1998. Muerte trovera, jaranera muerte, muerte trovera, janarera muerte, bulliciosa y romántica calaca, tu esbeltez se perfila entre la suerte de botella y golpes de alpargatas. Muerte trovera, janarera muerte, penetrante y sensual voz de guitarras, tu profundo cantar rítmico y fuerte tiene acordes de nuestras descarnadas. Muerte trovera, jaranera muerte,
Solo así de colores quiero verte junto a mí en la hora convenida. Muerte trovera, jaranera muerte, un día tomarás mi cuerpo inerte para hacerlo gozar en la otra vida.